cómo le corrían y todos querían hasta trasnochar con él en su lecho de enfermo. Y para nosotros fue una satisfacción de saber que él permitió que le amaran y se dejó amar. Y porque también hubo mucha influencia, enseñanza de lo que era el respeto por los mayores, el respeto por los padres, por los abuelos. Entonces me pareció muy interesante que hay abuelos que a veces sufren mucho en sus últimos años. Rubén, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere participar? Sí, Carla. Sí, Diana. Bueno, a mí mientras leía yo iba pensando como en un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y a veces no sabemos cuánto daño hacemos solo con una mirada, con un gesto. Pues popularmente a veces hasta decimos que con una volteada de ojos decimos todo lo que estamos sintiendo. Entonces, simplemente a veces en la familia se nota esto. O sea, puede que yo no esté expresando lo que estoy diciendo, sea positivo, sea negativo, pero mi mirada, mi rostro, mi forma de estar, está mostrando lo que verdaderamente estoy sintiendo. Entonces la importancia de poder valernos de esto para que la familia pueda tener esa influencia hacia los hijos y también los hijos, ¿por qué no?, hacia los papás. Claro que sí, Diana, muy valioso tu aporte y teniendo en cuenta que esta reflexión nos invita también, además de todos los aspectos que mencionaron las personas que hicieron sus aportes, nos invita a practicar el tema del ejemplo. Los hijos van a realizar finalmente lo que se les enseñe desde la casa y si los enseñamos a valorar las personas, si los enseñamos a respetarlas, eso va a ser lo que ellos van a practicar durante toda su vida. Entonces, el ejemplo es un tema muy importante y es de alguna manera un valor o un elemento que debe ser fundamental dentro de el proceso educativo que tienen las familias para cada uno de sus hijos. Bueno, vamos a continuar. Voy a contarles un poquito los contenidos que vamos a tener en este ratico. El primero son los espacios de socialización. El segundo, la norma dentro de los espacios de socialización. Las funciones de los padres en la educación de los hijos. Y 4, es una pregunta pues que les daré como espacio para reflexionar. Que es cómo asumir la educación desde el contexto de la virtualidad, teniendo en cuenta que ese es como uno de los temas que nos convoca porque somos una universidad que trabaja o que tiene sus procesos desde la virtualidad. Bueno, iniciamos con 2 conceptos muy importantes que vamos a trabajar de forma continua en este ratico. El primero, que es la norma, y el segundo, que son los espacios de socialización. La norma es una regla general establecida por los hombres para ordenar su convivencia, cuya observancia puede ser impuesta por acción conjunta. Pues más o menos como lo leemos ahí, las normas son reglas que se deben tener para hacer claros los espacios de convivencia. Pensaría yo que un espacio donde haya un grupo de personas, si no hay normas establecidas, va a ser un espacio desordenado, sin orientaciones claras. Entonces la norma es muy importante para que pueda generarse una sana convivencia. ¿Qué son los espacios de socialización? Son lugares o espacios en los cuales toda persona interactúa y convive con el otro. Los espacios de socialización son esos lugares donde compartimos. Enseguida vamos a hablar como puntualmente de los principales espacios de socialización que todos tenemos y vamos a entender por qué son esos lugares donde nos educamos y donde crecemos como persona. Entonces acá hay un gráfico, esperemos que sea como claro. De todas formas les voy a estar como orientando cuál es como la funcionalidad o la lógica pues de esta gráfica para que podamos entender el tema de los espacios de socialización. Bueno, el principal espacio de socialización es la familia.
es el hogar, porque es el primer lugar que todos los seres humanos conocemos. La familia es la primera institución socializadora que tenemos todos los seres humanos. Es como el grupo primario más importante en la vida de todos nosotros, porque es a través de la familia que todos construimos o aprendemos herramientas importantes para reconocer al otro, para aceptar al otro y para convivir con otras personas. Y debemos tener en cuenta que la familia siempre está inmersa en un proceso de socialización y en un proceso de comunicación con los espacios, con los demás espacios, con el espacio comunitario principalmente, y por eso es el principal espacio comunicativo que todos los seres humanos tenemos, y es ahí donde aprendemos a vivir y a compartir con el otro. El segundo espacio de socialización muy importante y que va muy de la mano con el tema de la familia, más que ir de la mano se apoyan. La escuela es el espacio formativo del conocimiento. Si bien desde la familia, por ser el primer espacio de socialización, nos educamos en temas como la norma, lo que hablábamos ahorita, la escuela es el espacio formativo del conocimiento donde nos formamos y nos educamos para la vida, donde aprendemos a compartir con el otro, donde conocemos otros compañeritos, otras personas de las que podemos aprender muchas cosas, ¿cierto? La escuela es un espacio donde conocemos y compartimos nuevas experiencias. Es un espacio que debe trabajar articulado con la familia, ¿cierto? Por eso la importancia de estas escuelas de padre. De alguna manera, esto explicaría un poquitico la lógica del compromiso que tienen los padres de familia con la formación en la formación de sus hijos a nivel educativo, en la parte de formación, ¿cierto? Refiriéndome a la escuela, al colegio, en la parte de la universidad, porque muchos adolescentes en este momento están en la universidad y necesitan el acompañamiento de sus padres, y también para esos padres que están en el espacio universitario y tienen sus hijos más pequeños, estos espacios son de alguna manera de crecimiento, ¿cierto? De crecimiento y fortalecimiento de todas esas herramientas que ellos tienen para la formación de sus hijos y para compartir dentro de su espacio de familia. Otro de los espacios de socialización es la comunidad, ¿cierto? Si bien en la escuela aprendemos sobre historia, matemáticas, ciencias sociales, entre muchas otras cosas, dentro de la comunidad nos relacionamos con el otro, aprendemos a conocer que hay diferencias, que hay personas que no piensan como nosotros pensamos, que la comunidad es un espacio donde aprendo, ¿no?, de forma continua a comunicarme con el otro. Entonces, por eso es el tercer espacio de socialización, ¿cierto? Porque va de la mano siempre con la familia, por ser el principal, el grupo primario de socialización. Luego llegamos a la escuela, que es donde nos formamos desde el conocimiento y todo el tiempo vamos a estar como inmersos en las relaciones con el otro, por eso la importancia de los procesos comunitarios. Y finalmente tenemos los espacios de interés, que son esos lugares que escogemos, ¿cierto? Esos sitios que nos llaman la atención, que nos representan interés. Es el espacio que yo elijo y en el que me siento cómodo, que está inmerso dentro del espacio comunitario, pero es el lugar donde a mí me gusta estar, donde están mis grupos de interés, donde está la gente con la que me gusta estar. De alguna manera podríamos traer acá el ejemplo de las tribus urbanas. Por acá está participando una compañera que conoce mucho sobre esos temas, que es Diana, la trabajadora social. Me gustaría que ella nos hiciera un poquito el aporte acá respecto al tema de los espacios de interés, generándolo un poquito a través de este tema de las tribus urbanas. Diana.
Bueno, les cuento un poquitico. Muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes pertenecen, pues, no es nada oculto para nosotros, pertenecen a muchas de las tribus urbanas de nuestra ciudad. Y tribus urbanas son grupos de personas que siguen un ejemplo, una imitación, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, son los que siguen a Hitler. Hay muchos también, por ejemplo, entre ellos los emos, entre ellos los cabecirrapados. Hay muchas tribus urbanas, muchísimos nombres, diversos nombres, pues que en este momento pues, no me acuerdo de todos ellos, pero que nuestros jóvenes están dentro de esas tribus y no saben de dónde se originan. Una de las cosas que cuando leía un libro que se llama precisamente Las tribus urbanas y que me causó mucha impresión es la forma como a veces los hombres más que todo utilizan sus jeans hasta la parte, pues la mitad de las caderas y resulta que pues para ellos es muy bonito, para ellos es una moda, pero no saben de dónde viene. Y resulta que este autor decía que la forma como en las cárceles homosexuales en Estados Unidos ellos piden de una u otra forma que alguien tenga una relación sexual con ellos, pero son entre los mismos homosexuales. Entonces, y esa es la forma de pedirlo, digámoslo así, en esos términos, colocarlos el blue jean en la mitad de las caderas. Entonces, cuando yo lo leía, yo me sorprendía, pero realmente los muchachos se colocan muchas modas y no saben de dónde vienen. Entonces yo los invito a que, no sé, sería muy bueno que nos dejaran su correo electrónico, les enviaría pues como la biografía de este libro. Es muy especial para los papás que lo lean, para los mismos muchachos, porque ahí no muestran la realidad de todas las tribus y de toda esa realidad que viven nuestros jóvenes en este momento. Diana, muchísimas gracias por tu aporte. Entonces yo creo que ahí se explica un poquito el tema de los espacios de interés, por lo menos para que les quede como más o menos claro que los espacios de interés son esos lugares a donde acudimos y donde nos sentimos cómodos. Entonces por eso la relación con el tema de las tribus urbanas. Ya quedamos ahí con Diana con el compromiso de enviarles la referencia bibliográfica para que ustedes puedan consultar si les interesa saber más al respecto. Bueno, luego de que hemos mirado los espacios de socialización, es muy importante que toquemos el tema de las funciones de los padres en la educación de sus hijos. Si bien no hay un manual educativo que enseñe cómo educar hijos, ni que hable más bien de las funciones que tienen los padres de familia, hay algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta en este proceso educativo de los hijos. Bueno, entonces tenemos una función muy importante, que es la función biosocial. Esta función, se me devolvió esto. Esta función tiene que ver con el proceso de procreación y crianza de los hijos, es decir, todo ese momento en el que planeamos los hijos, en el que pensamos en cómo traerlos al mundo, en el que planeamos su llegada. Si bien muchos de los hijos, sobre todo en el contexto actual, no llegan a la familia porque sean planeados, sino por otras circunstancias. Entonces, sí hay muchas familias que tratan de planear sus hijos, que tratan de crear como con ellos un proyecto de vida para que lleguen al mundo y tengan cosas que ofrecerles. El tema biosocial tiene que ver con todo ese proceso y también viene muy relacionado o enlazado con cómo se da la crianza de los hijos. La función espiritual y cultural comprende todas esas cuestiones que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades
a nivel espiritual y cultural. Es lo que se les enseña desde casa en el tema de los cultos o o de la religión, la parte de la espiritualidad, las elecciones que se tienen desde casa, que tienen los padres de familia respecto a la orientación religiosa que van a tener sus hijos. Todos sabemos que religiones hay muchísimas, entonces es cómo se enfoca desde la casa todo ese ambiente espiritual y toda esa parte de la religiosidad, ¿cierto? Se, eh, cómo se le da a los hijos esa información, cómo se les enseña. Entonces es como desde la casa se alimenta esa parte espiritual y se alimenta también esa parte que tiene que ver con las necesidades culturales, de recreación. No necesariamente el tema de recreación tiene que ver con espacios, porque muchas personas dicen, no, es que mi hijo dentro de la casa no tiene espacios de recreación porque yo no tengo los recursos para sacarlo a un parque, porque todo vale, porque yo no tengo tiempo por el trabajo. Los espacios de recreación pueden ser vistos desde muchos ámbitos, ¿cierto? El hecho de compartir con ellos en la casa, de jugar con ellos, es un tema que tiene que ver con la recreación, pues, y el espacio cultural. No todo tiene que estar relacionado, pues, con la parte económica y con la diversión que implique la parte del dinero. Tenemos también la función educativa, que es una función que es transversal con las dos anteriores, porque el tema educativo está siempre inmerso dentro del proceso de crecimiento de los hijos, ¿cierto? Desde que están pequeñitos se les enseñan normas, se les, se les está brindando información para sus vidas. Los papás siempre piensan, o más bien quieren, que sus hijos tengan una calidad de vida buena, por eso tratan desde pequeñitos de inculcarles principios, ideas que los lleven a tener un proyecto de vida y a trabajar en él para lograrlo. Entonces, estas serían como las tres funciones principales que deberían tenerse en cuenta dentro de la educación de todos los hijos, que los padres deberían como reconocer para hacer, entre comillas, una adecuada educación para sus hijos. Bueno, la otra temática que es la continuación del tema que acabamos de tratar es la norma dentro de los espacios de socialización. Bueno, hay básicamente 4 aspectos muy importantes a tener en cuenta para inculcar la norma o llevar la norma a los espacios de socialización, sobre todo al espacio familiar, que, como lo dijimos ahorita, es nuestro primer grupo de socialización, donde aprendemos muchas cosas y donde empezamos a crear las bases para llegar a esos otros espacios, que son la escuela, que es la comunidad y que son esos espacios de interés. Bueno, entonces tenemos el tema del ejemplo. De eso nos habla bastante la lectura que hicimos iniciando, el tazón de madera. El ejemplo es muy importante. La mayoría de las cosas los niños las hacen por imitación, ¿cierto? Entonces hay que tratar de inculcarles buenas cosas, de que ellos aprendan que dentro del espacio familiar hay normas, hay reglas que hay que cumplirlas y inculcarles de una forma positiva el respeto hacia el otro, todo a través del ejemplo. Entonces el tema del ejemplo va siempre articulado con los hábitos positivos que se tienen en la casa. Si el niño ve que el papá le pega a la mamá todo el tiempo, eso es lo que va a tener en su cabeza, eso es lo que va a aprender y se va a crear dentro de un espacio familiar violento. Entonces más adelante van a venir como las repercusiones o esos aspectos que reflejan lo que fue la niñez. Por eso dicen que las personas adultas reflejan de alguna manera lo que fue su niñez o lo que fue su vida familiar cuando fueron pequeños.
en muchas de sus actuaciones cuando llegan a la edad adulta. Entonces estos hábitos positivos son fundamentales y deben estar siempre articulados con el ejemplo. La comunicación asertiva es la forma como les estamos haciendo llegar los mensajes, ¿cierto? Si bien los padres de familia no pueden convertirse en padres demasiado permisivos, es muy importante que sepan hablarles de una manera adecuada a los hijos, que sepan llevarles los mensajes, ¿cierto? A veces los gritos, a veces los insultos y los malos tratos no son la mejor manera de comunicarse con ellos, y lo que están haciendo, por el contrario de enseñar, es crear en ellos de alguna manera conductas agresivas. Entonces, la comunicación adecuada, el saberles hablar sin ser demasiado permisivos es importante tenerla en cuenta. Y finalmente, el tema del amor. El ejemplo y los hábitos positivos y esa comunicación asertiva no la brindamos desde un espacio con amor, no van a ser, no van a tener el mismo impacto, ¿cierto? El amor es importante, sin ser alcahuetas, pues, porque hay que hacer esa claridad. O sea, los hijos hay que amarlos, hay que cuidarlos, hay que educarlos desde el amor, sin sobrepasar ese espacio del respeto que hay entre el hijo y el padre de familia, ¿cierto? Porque aunque sean amigos de ellos, aunque compartan cosas con ellos, aunque se comuniquen asertivamente con ellos y traten de darles un buen ejemplo, no dejan de ser los padres de familia, ellos no dejan de ser los hijos, por lo tanto debe haber siempre una línea del respeto. Entonces, estos espacios de socialización nos permiten trabajar la norma a través de estos conceptos que hoy les traigo, y finalmente vamos a lograr, si no es de forma total, por lo menos parcial o en un proceso de construcción, afectividad, efectividad y asertividad para inculcar la norma dentro del espacio familiar. Bueno, entonces esos serían como los contenidos básicos que se tenían para tratar con ustedes hoy. Y finalmente, una pregunta muy importante de la cual me gustaría escuchar opiniones de ustedes, porque todos lo estamos viviendo, porque todos hacemos parte de un contexto de virtualidad. Y la pregunta es, ¿cómo asumir la virtualidad? ¿Cómo asumir la educación en el contexto de la virtualidad? ¿Cómo la vivimos desde casa los que son papás de hijos que estudian a través de la virtualidad? ¿Cómo la viven esos padres de familia que hoy son estudiantes desde la virtualidad? No solamente desde el ámbito educativo, de formación, digamos, universitaria o en la parte del bachillerato, sino también cómo se asume cuando el papá no está en la casa y el medio que tiene para comunicarse con su hijo es un computador, es un teléfono celular, cómo asumirlo, cómo se vive. Entonces me gustaría como escuchar opiniones al respecto, porque es un tema donde hay mucha tela que cortar, pero sería rico que dejáramos como el espacio abierto para que ustedes puedan expresarse. Bueno, quiero hacer una aporte. Esta pregunta, al leerla, me acuerda de las propagandas que dan en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, que habla, pues, aparece uno de los muñequitos, pues, de las figuras animadas, hablando precisamente de lo que es el Internet, la virtualidad. El Internet tiene cosas muy buenas, ¿cierto? Y hay que saberlas conocer, hay que saberlas investigar. Y lo que nos dicen las propagandas es algo que yo pienso que sería mi respuesta a esta pregunta. Los padres de familia deben compartir con sus hijos la virtualidad, porque
El mal existe, dentro del internet hay mensajes subliminales para ellos, entonces lo importante es que ellos se sienten con sus hijos, sean niños, sean adolescentes, por lo menos que estén pendientes y tampoco pues ser intensos de qué es lo que están haciendo y en un momento dedicarles. Qué rico sería, por ejemplo, que les enseñen, no sé, cualquiera de las materias del colegio, de la escuela, que se los enseñen a través del computador, a través de la internet y que se puedan sentar juntos para que primero se les coja el amor a la virtualidad y segundo también para que haya pues como un buen manejo de esto. Diana, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más quiere darnos su opinión respecto a la pregunta? Bueno, yo les quiero compartir algo. Ayer, precisamente hablando del Día del Internet, entonces mostraban en un programa de televisión de que los chicos, pues y los niños, inclusive de muy temprana edad, preferían consultar Google antes de hacer la pregunta a los padres. Entonces, ante una duda, la principal herramienta como tal para tener esa claridad o esa información, que aunque no sea la más adecuada, ellos prefieren hacerlo entonces a través de esta herramienta. Si bien es cierto, la virtualidad y todo este acceso a la información es muy importante y además porque es un tema muy actualizado, pues es una herramienta muy actualizada, hay que verlo es precisamente como eso, como una herramienta y no dejar que nuestros hijos o nuestros alumnos de alguna manera caigan en la dependencia de esta herramienta, ¿cierto? Vemos que a medida que uno interactúa, en que uno se mete de lleno pues como en la virtualidad, los chicos se vuelven como de una manera más irritables, cada vez prefieren menos acercarse a las personas, abrevian las cosas, sus sentimientos son simplemente, pues son muy en vano, ¿cierto? Lo van a entender de una manera pues como muy vana y de alguna manera nosotros como adultos responsables lo que tenemos que hacer, pienso yo desde mi conocimiento, es generar esa confianza, ganarnos esa confianza de ellos para que de alguna manera ellos sientan que cuentan con nuestro apoyo, es educar con el amor y yo pienso que formarles de los valores. Entonces yo pienso que no, el problema no es esconderlo o negarles el acceso, es más que acompañarlos y guiarlos, porque al fin y al cabo nosotros como padres también somos maestros, entonces en esa medida el acceso a la información está a través de múltiples medios, pero quien enseña a vivir realmente terminamos siendo los padres y los maestros. No sé si alguien tenga ¿Quién más quiere realizar algún aporte respecto a la pregunta? Sí, quiero hacer un aporte en la parte, por ejemplo, de cómo los niños ven la televisión, ¿cierto? Entonces, si los padres desde un comienzo se sientan con los niños y saben cuáles son los programas que los niños deben de ver, ellos los van educando. Y y los programas virtuales, hay unos programas buenísimos para educar. Entonces, el mejor educador y desde que comienza la primera etapa, o sea, desde que el niño está muy pequeño, son los padres. Y los padres son los mejores maestros, los mejores educadores. Cuando ya los niños van a la escuela, pues ya de acuerdo al colegio y todos los profesores van a ayudar, pero los mejores maestros y los que inician son los padres de familia. Cuando el padre de familia se sienta a ver el programa con el niño empieza a tener apertura con el papá, a hacerle preguntas a los dos, y ellos con la libertad para enseñarles, explicándoles sin mentiras, sino realmente lo que es, los niños van teniendo claridad y se van volviendo amantes a esos programas que los edifican, que construyen sus vidas y que les dan unas pautas firmes para continuar en el camino de la vida. Rubén, muchas gracias por tu aporte. ¿Quién más nos quiere regalar algún mensaje, alguna
precisión respecto a la pregunta que estamos socializando. A mí me gustaría escuchar de pronto a Joan o a Juan Diego, que ellos son psicólogos, muy rico escuchar cuál es la percepción que ellos tienen respecto al tema desde el entorno de la psicología. ¿Cuál de los dos nos quiere regalar un aporte? Bueno, yo, Juan Diego. No, yo pienso que básicamente como complementar lo que ustedes inicialmente han planteado, pero sí hacer hincapié o resaltar mucho la necesidad de que, o la posibilidad de que veamos en todos estos medios pues, masivos de información y la comunicación como unas muy buenas herramientas, y no que siempre pues, las satanicemos. ¿De qué depende de que eso sea algo como perjudicial o que sea de uso para las familias? Es el uso que cada uno de nosotros le demos, el uso apropiado o no. Porque el Internet por sí solo no es malo, la utilización de un celular y los mecanismos que utilicemos para controlarnos y las normas que utilicemos para regularlos no son en sí malos, sino que es el uso que cada uno de nosotros debemos a eso y es la manera como nos relacionemos con esto. Yo pienso que estos son unas herramientas muy positivas. Como le decía ahorita Rubí, pues tenemos cosas a partir o en la virtualidad que son positivas y que en familia y cada uno como padre, como madre, como hijo, puede hacer muy buen provecho de cada una de esas herramientas que tenemos disponibles para todos. Juan Diego, muchas gracias por tu aporte. Me gustaría escuchar aquí veo dos estudiantes o tres del cibercolegio, de pronto Susana, Natalia, cómo perciben ellas este tema de la virtualidad. Por acá también está Verónica. ¿Quién nos quiere regalar un aporte o cuál es su percepción respecto a la pregunta? Porque también es muy importante escucharlos a ustedes que están que lo viven todos los días porque ustedes estudian a través de la virtualidad. Pues yo quisiera decir algo. Sí, puedes hacer tu aporte. Pues yo creo que la virtualidad se tiene que ver desde el punto de vista, pues sí, bueno, cierto, porque hay de personas a personas que saben o no saben tratar la virtualidad de buena manera. Pues hay personas que no saben utilizar el internet, que así. Entonces hay que mirarlo desde puntos buenos, ¿no? Pues digo yo. Bueno, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hola. Hola. Pues mira, yo considero pues que en muchas ocasiones se dice que la educación lógica, no, perdón, que la virtualidad en exceso pues es lógicamente perjudicial o en muchos aspectos también se ve negativo, así por ejemplo estar todos los días en los computadores, pero yo opino que más que para el entretenimiento que mucha gente pues lo cataloga al uso del internet, también como es en mi caso, también me da pues muchos conocimientos, pero lógicamente eso también implica mucha responsabilidad y empeño por mi parte, para así pues, poder cumplir con todas las actividades que me pide el cibercolegio. Entonces yo por lo tanto creo que la virtualidad en la educación implica pues por parte del alumno demasiado empeño y dedicación especialmente al estudio, y ya que con este nos regala muchos saberes que nos servirán en un futuro, y en cambio ya tanto lo de los entretenimientos lógicamente pues ellos nos recrean, pero ya hay que ver la virtualidad como de un modo más educacional para todas las personas pues que quieren ser algo en un futuro. Bueno, muy interesante tu aporte. Yo pienso que también es un aporte que nos invita a reflexionar sobre cómo se está viviendo el tema de la educación y la virtualidad.
Hay mucha tela que cortar pues respecto a este tema de la virtualidad y la educación, pero entonces ya sabemos que el tiempo es corto, entonces para ir como cerrando, quisiera hacer precisión en tres conclusiones que quedan de escucharlos a ustedes y de pensar un poco este tema de la educación en el contexto de la virtualidad, y es que la educación ha sido siempre una tarea compleja. La educación la vivimos desde que nacemos, estamos siempre expuestos a procesos de aprendizaje y por lo tanto pues la educación va a formar siempre parte de nuestros mecanismos de identificación y transmisión de todo lo que hagamos durante la vida. Pero entonces ahí tenemos que tener inmerso el tema de la virtualidad y también pensar que la virtualidad es positiva de algún modo porque nos ofrece la posibilidad de crear nuevos entornos de relación y aprendizaje con otras personas, ¿cierto? Y también nos invita a reflexionar de qué forma estamos viviendo el tema de la virtualidad. Entonces, podríamos decir también que la virtualidad nos ofrece creatividad porque nos abre espacios donde podemos hacer muchísimas cosas. Pues acá yo traería una frase que escuché en algún momento y es que la virtualidad, que es que a través de la virtualidad casi todo es posible, ¿cierto? Pueden vivir inclusive hasta las relaciones afectivas se están viviendo a través de la virtualidad, entonces es como la virtualidad nos abre todos esos horizontes y todos esos espacios. Las reflexiones traen cómo le estamos manejando, cómo le estamos viviendo y cómo estamos haciéndole el acompañamiento a nuestros hijos desde la parte educativa de cómo vivir esa virtualidad y cómo manejarla para que no se vuelva en algún momento negativa y pueda empezar a traer dificultades y problemáticas dentro de la convivencia, porque es lo que ahorita nos mencionaba Yolanda, no es limitarlos a que no tengan esos espacios de la virtualidad, es enseñarles desde la norma, desde la regla, cómo vivirla de una manera positiva y que no cómo inculcarla, cómo vivirla desde una forma positiva para que les traiga un aprendizaje continuo, les abra puertas a través de la educación, porque estamos acá todos, porque hacemos parte de procesos de educación virtual y no mirarla desde un concepto negativo, porque la virtualidad en muchos aspectos también es de alguna forma y entre comillas peligrosa, porque nos puede abrir muchos horizontes negativos. No sé si alguien más tiene otro aporte o si no, pues les agradecerles mucho por participar de este espacio. Es un espacio corto, pero que espero les haya dejado por lo menos la reflexión o la inquietud frente a este tema de cómo viven los padres la educación para sus hijos y el tema pues de la virtualidad. Los invito para que revisen las memorias de esta escuela de familia en el centro de familia, que ahí van a estar expuestas todas las escuelas de familia que hemos hecho hasta la fecha. Pueden descargar la información y hacer uso de ellas si así lo requieren. Muchas gracias por su participación. No sé, me gustaría escuchar como apreciaciones respecto a lo que les pareció este espacio, o si tienen alguna sugerencia que hacer para que vayamos finalizando. A mí me pareció genial, es la primera vez que puedo participar, me gustaría continuar, aprende uno demasiado y activa conocimientos, tiene claridad en otros aspectos. Por ejemplo, el escuchar al uno al otro, cada uno da un aporte diferente, pero en base a lo mismo. Y todo eso es un aprendizaje que le sirve a uno en el día a día para hacer cada día las cosas mejores. Y saber que la virtualidad es algo súper importante y que si uno sabe manejar la virtualidad, no deteriora, sino que aumenta conocimientos y lo lleva a uno a un diario vivir pleno, menos gastos, porque el salir todos los días a usted le genera más gastos económicos y entonces todo esto es muy favorable.
Me quedo muy contenta y quedo muy agradecida. Bueno, Ruby, quedas invitada a seguir participando de estos espacios, ya quedas informada que se realizan cada mes y lo más importante es que son espacios liderados por profesionales muy capacitados en cuanto a estos temas que estamos tratando de familia y de norma, entonces te extiendo la invitación. ¿Alguien más quiere dejar su aporte o alguna conclusión, alguna sugerencia? Muchas gracias y me retiro. Muy amables. Acaban de pasar una feliz tarde. Igual para usted, señora Rubén, tal vez. Bueno, entonces terminamos este espacio agradeciéndoles nuevamente por la participación, invitándolos a que sigan haciendo parte de este proceso, porque son actividades de escuela de familia que se realizan de una forma mensual. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un resto de tarde muy feliz. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias, Verónica. Igual para ti, hasta luego. Muchas gracias por la reunión y feliz tarde. Gracias, Susana. Hagan, por favor, extensiva esta convocatoria que les hace la universidad, porque esos espacios se nutren en la medida en que enriquecemos la participación. Verónica, que es fiel seguidora, y Susana también. Muchas gracias, Carla, por tu preparación y por tu disposición en este tiempo. Muchas gracias a ti por la participación.